Bienvenidos a el canal YouTube Cápsula Legal de la doctora Mariela Molero, promoviendo una cultura de legalidad, porque solo la Venezuela que se prepara es la Venezuela que se levanta. Hoy vamos a conversar un poco sobre las mujeres indígenas. Eh, Recién termina el mes internacional de la mujer, porque no se trata solamente del 8 de marzo, sino del mes internacional de la mujer, así es conocido el mes de marzo de cada año. Y en nuestra amada Venezuela, durante el mes de marzo ocurrieron situaciones de violencia contra mujeres, niñas y adolescentes que nos permiten avanzar en que estamos en una sociedad muy violenta con relación a la mujer y ello debe ser abordado a través de políticas públicas por parte del Estado venezolano. Voy a mencionar solamente 3 casos ocurridos en una misma semana de marzo del año 2023. Tenemos el caso de la joven de 27 años, funcionaria del Senamet, la cual salió con amigos, con personas que ella conocía a una playa y resulta que fallece en medio de circunstancias que están siendo investigadas. Se menciona en las redes sociales y en medios informativos digitales que fue abusada sexualmente, estrangulada y arrojada al mar. Ella fue encontrada por unos pescadores y ha causado pues todo un revuelo porque ella iba acompañada de gente conocida, entre comillas, amigos, y 2 de ellos son o eran funcionarios activos del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas. Ello causa revuelo porque conforme leí en las noticias, tenía mucho tiempo que no pasaba un caso similar en la Gran Caracas. Otro caso dantesco, horrible, una niña de 7 años en Falcón, en un sector conocido como Los Taques, fue abusada sexualmente y asesinada pues por un sujeto que, conforme la información de los medios digitales, el prontuario de alias El Mono es tan impresionante: consumo de drogas, hurto, robo. Y bueno, allí hay un contexto familiar a esa, a esa niñita de 7 años que bueno, eh, da pena, da consternación decir eh, las circunstancias en pocos años que esa niña tuvo que padecer, si a eso se le puede llamar, 7 años de existencia con tanta situación familiar. La tenía el padre, la madrastra la maltrataba, relataron los vecinos. Cuando llegó la madre alterada, ¿qué fue lo que pasó con mi hija? Pues los vecinos le expresaron que había llegado tarde. Y bueno, ahí hay una situación bien escabrosa, porque no hay otra manera de decirlo. Y un adolescente en La Guaira asistió a una fiesta, un adolescente de 14 años, llegó a su casa en muy mal estado y se despertó vomitando y se desvanece. Esa jovencita fue drogada en esa fiesta. Entonces todo esto nos invita a pensar, ¿qué nos está pasando a nosotros como sociedad? ¿Será que nosotros vamos rumbo? Y me disculpo porque yo quiero muchísimo a México, pero México tiene una situación fuerte de violencia. Estaba leyendo en la madrugada de hoy, preparándome para esta cápsula video, porque cada cápsula video, tanto para la radio, para las redes sociales y para mi canal YouTube, tiene un trabajo de investigación previo. En enero y febrero el repunte de femicidios en México es altísimo en este 2023. Y yo me pregunto, viendo las noticias de situaciones, bueno, ¿será que vamos rumbo a la mexicanización en Venezuela?
Y voy a mencionar un cuarto caso, me voy a permitir compartir un cuarto caso. En Carabobo, un estado que yo quiero mucho porque tengo familia en Valencia, una adolescente presenciando la violencia a la cual estaba siendo sometida su madre por su nueva pareja, un padrastro, la jovencita se cansó, agarró un cuchillo y se lo enterró. Certero, lo mató. Y eso es una situación de violencia, porque lejos de la responsabilidad penal, porque va a ser ella procesada por la ley orgánica para la protección de niños, niñas y adolescentes en la parte de la responsabilidad penal del adolescente. Lejos de ello, la terapia psicológica y familiar que requiere por haber presenciado violencia doméstica y que no solamente va a requerir ella, sino también la madre. Entonces, toda esta situación de violencia que se está desplegando y que estamos conociendo a través de los medios, nos permiten pensar si eso ocurre con la mujer en la ciudad, la mujer que trabaja, la mujer estudiante, la mujer profesional, la niña, pues, en el estado Falcón me consternó mucho porque yo tengo una niña de 6 años y saber que esa niñita de 7 años, eh, el final de su existencia, pues, en manos de ese desgraciado y toda su historia de vida, porque la historia de vida es impresionante, si nos impresiona el modo en cómo la niña pierde la vida, pero conocer la historia de vida de esa niña, caramba, qué desgracia haber nacido de esos padres y con mucha responsabilidad, porque los padres tienen que velar en todo momento por el bienestar de sus hijos y cómo es posible que en 7 años, de todos los casos que he mencionado, el que más me conmueve, pues en realidad todos, pero el de la niña de 7 años del estado Falcón. Si eso ocurre con la niña de Falcón, que movió al país, con la chica del Sename que todavía mueve al país por, por las circunstancias, pues los hechos, y además destacando que sus propios compañeros del Sename destacan que era una muchacha muy querida, muy presta, muy colaboradora. Entonces, ¿qué pasará con la niña, la adolescente y la mujer indígena hacia la zona oriente-sur del país? Son circunstancias que nosotros tenemos que comenzar a hablar, porque generalmente de lo que no se habla, no se conoce, no se sensibiliza y por supuesto no existe la presión para que ese Estado, que es el responsable, pueda hacer la, las políticas públicas requeridas. Cuando vemos las mujeres indígenas, las mujeres invisibilizadas, la niña y la adolescente indígenas, las invisibilizadas de cualquier proceso de investigación, ayuda incluso hasta para el espacio cívico venezolano. ¿Qué es la mujer indígena? La mujer indígena tiene un rol fundamental en su pueblo indígena porque tiene la facultad de transmitir los, los principios y la esencia ancestral, intercultural e intergeneracional a la sucesión, a las generaciones que vienen, y ese es el rol preponderante de la mujer indígena. Todo lo que tiene que ver con lo espiritual y con lo ancestral. También los idiomas, los usos, las formas de vida, la costumbre de ese pueblo indígena en particular. También la filosofía de vida, ahí está la cosmovisión, todo lo que tiene que ver con el territorio, tierras y hábitats indígenas y los recursos naturales. No se puede hablar eh, de fases para protegernos del cambio climático que no incluya a los pueblos indígenas y que no incluya a la mujer, a la niña y al adolescente indígena.
Y por supuesto que la mujer indígena, al igual que la mujer no indígena, sufre violencia doméstica. Eso no lo podemos ocultar. Y hay pueblos indígenas que por su cosmovisión, la cultura, aplican formas que constituyen violencia contra la mujer. Y por supuesto que conoce de violencia física, de violencia doméstica, de agresión, de abuso sexual, de los factores económicos que entorpecen que esa mujer indígena tenga o pueda llevar y tener una calidad de vida óptima. Y nos vamos a ir un poco más allá. Hay procesos y hay comunidades a lo largo del mundo que todavía siguen practicando contra las mujeres la ablación genital femenina. Eh, Tenemos reclutamiento forzado de los hijos de las mujeres indígenas a lo largo de toda la región de las Américas. Tenemos la criminalización de las mujeres lideresas indígenas que protestan defendiendo su derecho al territorio. Tenemos ese recrudecimiento de la violencia en contextos indígenas. Pero cuando tenemos frente a nosotros una víctima que es una mujer, una niña o un adolescente indígena, ¿cómo es ese abordaje? Eso es un abordaje de los más difíciles porque presenta sus desafíos. La parte del idioma es un desafío para el funcionario receptor. También el poder ganar la empatía para que esa mujer pueda contar su historia y encontrarnos pues que hacia la zona oriente sur y todo lo que tiene que ver con pueblos indígenas, muchos de ellos no tienen partida de nacimiento, sino tienen la misma, entonces no tienen cédula, y eso es un desafío bastante grande que, como lo he mencionado desde hace un tiempo para acá, tuve la oportunidad hace como 2 años y medio en plena pandemia de estar para la Universidad Católica Andrés Bello, y allí hicimos mención de que eso es un reto para el Estado venezolano, porque si el Estado no conoce que tiene 300 personas indígenas en la zona al margen sur del río Cataniapo, por ejemplo, cómo va a crear políticas públicas para tenerlos dentro del censo de sus políticas públicas, porque sencillamente ellos no existen y eso es un compromiso y una deuda histórica que es el Estado el que lo tiene que resolver porque es su responsabilidad. Entonces, ese abordaje es complicado, tiene que ver un análisis profundo de las causas cercanas o lejanas de por qué existe esa falta pues de registro para las personas indígenas, y eso es un desafío. Si es un desafío de forma primaria, hablando del registro, imagínense el desafío cuando se presenta ante la justicia, el choque de diálogos entre el derecho ordinario y el derecho consuetudinario, que suele ser débil y descoordinado. Entonces, esos son desafíos que se tienen presente. Y cuando mencionamos la violencia contra mujeres, mujeres jóvenes y niñas indígenas, tenemos la vinculación, ya sea de forma directa o indirecta, de la pobreza, del hambre, de todas las afectaciones de salud y lo que tiene que ver con la higiene íntima, con la educación, la disponibilidad del agua. Hace pocos días, bueno, también en el mes de marzo tuvimos el Día Internacional del Agua. Si el agua potable es vida, cuando no es potable, ¿qué será? Entonces no significa vida. Entonces la disponibilidad de ese recurso que es esencial para la vida humana, no podemos hablar de la vida humana sin agua, y esa agua apta para el consumo humano. Las desigualdades de género en el mundo indígena, el crecimiento económico, los desafíos que representa, el consumo y la producción sostenible. Tenemos el cambio climático, ya mencionado,
el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y la promoción de sociedades pacíficas. Porque yo que he trabajado con pueblos indígenas, les puedo decir que todos los pueblos indígenas en esencia son pacíficos. Usted va a hablar con un indígena y el indígena está relajado, calmado, sin ningún tipo de estrés, y uno va acelerado a millón y ellos te calman. Y a veces uno quisiera, y lo he dicho ya varias veces, quisiera traerme, no sé dónde meterlo, para traerme un poco de esa calma para que me acompañe en cada uno de mis días. Pero el mundo indígena es un mundo pacífico, pero tiene la parte de su cosmovisión y algunos pueblos indígenas que hay que mencionarlo a rajatabla que son machistas y bueno, allí hay que hacer un abordaje con la educación. Y uno de los fines que tiene la Agenda 2030 es reducir la desigualdad y esas brechas sociales, culturales, económicas, y yo les voy a sumar las educativas, que sobre representan a los pueblos y a las mujeres, a las jóvenes, a las niñas indígenas, y que justifican la necesidad de este protagonismo que nosotros estamos representando en ejecución, seguimiento y evaluación de esa agenda rumbo al año 2030 para asegurar la prevención y la lucha contra todas las formas de violencia. Cuando hablamos de la mujer indígena, mire, yo les voy a contar particularmente situaciones que son poco comentadas, pues después que la niña indígena tiene su primera menstruación, y esto es un tema que yo he abordado directamente con hombres indígenas, y ellos me dicen, bueno, ¿qué usted quiere saber? Yo le pregunto, ¿cómo es eso que después que la niña se desarrolla, tiene su primera menstruación, ya la segunda puede ser entregada en calidad de mujer a un hombre? Ellos me dicen, bueno, mire, figúrese que me está diciendo algo, pero tengo que aclararle. Sí ocurre eso en Venezuela, aquí mismo. Pero ¿qué ocurre? Si ella sabe llevar la casa, si ella sabe cocinar, lavar, atender la casa, ella está preparada. Si ella no sabe hacer eso, ella no es entregada. Y en cuanto al hombre, él tiene que probar, saber cazar, saber pescar y poder armar una casa. Cuando a mí me mencionan eso, bueno, uno tiene que aprender a escuchar, pero desde todo punto de vista eso es violatorio de los derechos de esa niña y de esa adolescente, porque aun cuando sea su cultura, eso transgrede los derechos humanos que a ellas le asisten. El derecho a desarrollar su personalidad. Por eso es que nosotros, cuando vemos el mundo indígena, ya de 15 años tienen 2, 3 niños. 20 años tienen hasta 8, 9 niños. Y esos son los niños que no tienen partida de nacimiento y luego no tienen cédula. Conforme a la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en su artículo 108, a partir de los 50 años se considera que es un anciano o anciana indígena. Y allí le voy a dar un paréntesis. No me vayan a decir, doctora, no se dice anciano, se dice adulto mayor, porque la propia ley del año 2005, vigente en su totalidad, establece anciano o anciana indígena. Entonces allí uno observa, cuando uno ve ese consejo de ancianos que ellos tienen, los consejos de capitanes, bueno, no es que tenemos allí a nuestro abuelo. Cuando uno ve a ese abuelo tiene 48 años, 50, 52. Es su cultura, pero esa cultura hay que educarla. Y para ello se necesita muchísimo engranaje para poder entrarle
a esa comunidad indígena y explicarle por qué después de una segunda menstruación, esa niña biológicamente no está apta para eh, tener dentro de su vientre una vida. No está apta. Y todas las circunstancias que se presentan, pues, con la violencia obstétrica, que es algo que no se está hablando mucho, pero que sí está ocurriendo. Yo tuve la oportunidad de asistir a una reunión y una de las encargadas, pues, que manejan en la parte de todo lo que tiene que ver con violencia contra la mujer, ella mencionaba que ellos mismos están alarmados de las circunstancias que están denunciando mujeres que están asistiendo a centros, a hospitales, pues redes públicas de asistencia de salud con relación a las mujeres embarazadas y la violencia que están recibiendo. Entonces vean cómo lo que tiene que ver con la violencia contra la mujer, nosotros lo analizamos generalmente, ay, la mujer en la Gran Caracas pasó esto, ay, la mujer en Miranda, ay, la mujer en Trujillo pasó esto. Pero ¿qué pasa con la mujer indígena? Acá hacia la zona oriente sur del país hay muertes de mujeres indígenas invisibilizadas, el Estado ni siquiera se entera, el 6CPC ni siquiera se entera. Está enterada la familia, la comunidad, entonces se organizan de forma local para con organizaciones de base indígena para que ellos sean quienes vayan y realicen la denuncia, bien sea ante los cuerpos de seguridad, que es lo correcto que se haga, o ante medios de comunicación por circunstancias que están en medio de violencia de género. Entonces vean cómo hay violencia de género para la mujer indígena, ya sea su pareja un criollo, así como ellos lo llaman, o un indígena, pero hay violencia de género contra la mujer indígena. Y no me estoy metiendo hacia el otro tipo de violencia cuando se agrede el territorio indígena y cuando esa mujer es violentada dentro de su hábitat indígena por presencia de personas ajenas que van a trabajar la minería y todo el impacto cultural que tiene eso. Para yo poder asistir a una comunidad indígena, yo tengo que llevar, primero tengo que hacer gestiones previas para poder entrar, para que me puedan recibir, para contar con la venia del capitán de esa comunidad y que me permita garantizar mi resguardo mientras yo estoy en esa actividad. En la movilización, bueno, puede pasar muchas cosas, pero para poder entrar en una comunidad indígena hay protocolos para ver si nos pueden recibir, cuándo nos pueden recibir, para que lo organice y todo lo demás. Vean que la cosa no es tan sencilla y todo pasa por ese capitán o todo pasa por ese consejo de ancianos. Entonces, el abordaje suele ser desafiante, más no imposible, y hay pueblos indígenas más prestos pues a recibir la educación, a capacitarse. Yo les puedo decir que hay indígenas muy preparados, médicos, abogados, profesores, que hablan 2, 3 idiomas. Hay muchos indígenas trabajando en derechos humanos fuera de nuestro país, en organizaciones muy importantes. Y hay otros que están muy, pero muy interesados en capacitarse y aprender. Así que yo voy a dejar por acá una reflexión a todas esas organizaciones del espacio cívico venezolano que abordan la violencia contra la mujer. Oye, que por favor nos ayuden hacia acá, hacia la zona oriente sur del país y bueno, quedando presta a cualquier asistencia que puedan requerir por esta parte del país que siempre se ve a la mujer, pero no se estudia a la mujer indígena, a la niña y al adolescente. Y hay cosas muy interesantes que se pueden hacer con ella y por supuesto ir haciendo ese legado para cambiar ese enfoque intercultural, generacional que es transmitido de una generación a otra y poder impactarlos de forma positiva. Les voy a dejar las redes de contacto, pueden escribirme a mi correo personal marielaalejandramolero@gmail.com
a mi Instagram, @molero.mariela, todo en minúscula, y mi cuenta de Twitter, @molero mariela, y esas M van en mayúscula. Un abrazo.